hay algo que quiero hacer y es que quiero que medite un momento en la alabanza que cantábamos al inicio. Cabal, justo el primero del tiempo de alabanza para los que estaban desde temprano. Cantábamos la alabanza Un siervo para tu gloria. El coro de esa canción es básicamente una oración que expresa el anhelo de cualquier creyente que ha entendido el valor de lo que Dios le ha dado. Esta canción fue escrita por, valga el comercial, por Jonathan Jerez y está basada en 4 referencias bíblicas que quiero citarle brevemente, porque es interesante que lo que usted acaba de cantar no es solamente poesía lírica de un compositor, sino que realmente tiene un fundamento bíblico. Nos esforzamos en la iglesia cantar alabanzas que tengan el mayor fundamento teológico posible, porque es un recordatorio que nosotros tenemos de la palabra cuando la cantamos, de la palabra que nos ayuda a meditarla. Estas 4 referencias bíblicas que crearon la alabanza Un siervo para tu gloria son Mateo 16:24, que es cuando Jesús dice que el que quiera ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga. El otro texto es Juan 13, donde vemos en los primeros 20 versículos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 11. Y quiero que dirija su atención a ese pasaje en el versículo 2. Si tiene chance, vaya a Filipenses 2. Rapidito, vaya a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es una verdad que usted acaba de cantar, que habla básicamente de la obra de Cristo al humillarse y al ser exaltado. Quiero que solamente se concentre en el versículo 2. Filipenses 2, 2. Permítame leer primero la versión de la Reina Valera. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Hagan completo mi gozo o completen mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hoy permítanme leerle lo que el idioma original dice. Dice, completen mi gozo para qué. Ese para qué no está en nuestras traducciones al español. Y solo ahí quiero que preste atención de que el completar el gozo de Pablo, que es lo que venía describiendo al inicio del capítulo 2 de Filipenses, está revelando el propósito. ¿Cuál? O sea, es como que si estuviera diciendo, y lo vamos a ver más adelante, la cereza del pastel que yo quisiera para ver la obra de Cristo en ustedes es lo siguiente: completen mi gozo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice en el idioma original, para que tengan la misma actitud, el mismo amor, unidos en espíritu o unidos en alma y teniendo el mismo pensar o el mismo punto de vista. De entrada, todas estas cosas revelan un propósito. Y en los versículos siguientes, para resumir, le está detallando en qué consiste este mismo sentir, que más adelante nos dice que ese sentir es el que hubo en Cristo. La iglesia está llamada a este mismo sentir. Nosotros como creyentes somos llamados a ese mismo sentir, a esta misma actitud, basados en el mismo amor. Y muy frecuentemente vemos enseñanzas que Pablo dio en una carta que iba dirigido a una iglesia o a una persona en específico, que están reflejadas de forma ya sea implícita o explícita en otros de sus escritos. O eso usted lo va a ver conforme lo vaya leyendo. Sus escritos están relacionados porque el evangelio al que está apuntando es el mismo. Igual los demás autores. Hay una armonía preciosa, y en el caso de nuestro texto, de los demás autores, y en el caso de Filemón, pues no es la excepción, porque el mensaje del evangelio está implícito en el caso de Filemón y en el caso de Onésimo. Ahora vuelva a Filemón. Es interesante porque quiero que en este pasaje vea
que Dios nos está recordando cuán importante es mostrar un mismo sentir en Cristo para nuestro crecimiento espiritual. Se lo repito, Dios nos está recordando cuán importante es mostrar un mismo sentir en Cristo para nuestro crecimiento espiritual. Y yo he titulado este mensaje como Evidencias de un mismo sentir. Y quiero que estudiemos cómo es que se muestra este mismo sentir a través, evidentemente, de evidencias que el texto que hemos leído nos da. Pero antes que nada, para que usted me siga el hilo de todo lo que hemos estado enseñando y aprendiendo, si usted ha estado prestando atención a los mensajes anteriores de nuestros hermanos de René y de Carlos, ellos han venido desarrollando la importancia del argumento de Pablo desde el versículo 17. Por eso es que quería que lo leyéramos desde ahí, y todo lo que eso implicaba. Si Filemón, préstenme atención ahí, si Filemón consideraba un compañero a Pablo, dice el versículo 17, él iba a aceptar a Onésimo de la misma forma en que aceptaría al apóstol. Y Pablo le dice, si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. E incluso lo vemos reiterándolo diciendo yo pagaré. Nuestros hermanos hacían énfasis en que acá Pablo claramente está ofreciéndose a pagar cualquier deuda necesaria con tal de que Filemón y Onésimo lograran una reconciliación, apuntando con su ejemplo, y es algo que vimos también en estas semanas pasadas, a lo que Jesús hizo al pagar nuestra deuda para lograr la reconciliación entre Dios y el pecador. Entonces, en los versículos que siguen, aprendíamos de cómo esta acción de Filemón no solamente representaba un beneficio para Pablo, sino también Onésimo iba a ser un beneficio para su amo. Versículos atrás dijo que el que era inútil ahora es útil y ahora es de beneficio. Y de la misma forma veíamos la semana pasada que somos llamados a ser un beneficio para el cuerpo de Cristo al comprometernos en tener este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y eso dice Pablo ahí más adelante, que iba a recrear, que iba a confortar su corazón. Y entonces llegamos a los versículos 21 y 22, que es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, quiero que veamos tres evidencias de este mismo sentir. Tres evidencias que podemos ver en estos dos versículos. Tres evidencias de este mismo sentir. Y la primera evidencia es la confianza. Présteme atención, porque la confianza es clave aquí en estos versículos. Vaya conmigo al versículo 21 y lea conmigo. Dice, te escribo confiado en tu obediencia. Quedémonos hasta ahí. Te escribo confiado en tu obediencia. Si usted presta atención, vemos a un Pablo que está mostrando una clara confianza en que Filemón iba a hacerle caso al ruego que le ha venido haciendo desde los versículos anteriores. Y esta no era una confianza meramente superficial. Y en eso, y para eso, perdón, tenemos la ayuda del idioma original, del griego, que está traduciendo esta frase de te escribo confiado como te escribo convencido o persuadido. Présteme atención, porque entonces la pregunta es, ¿quién o qué obra hizo que Pablo estuviera plenamente confiado de que Filemón iba a obedecer lo que él le había dicho? Y para ver eso quiero que veamos la respuesta de parte de la misma escritura en otros pasajes. Si trajo su Biblia, qué bueno. Si traigo para subrayar, qué bueno también, porque lo vamos a hacer. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 3. 2 Corintios capítulo 2, versículo 3. Es interesante esto.
Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 3. Preste atención al juego de palabras que Pablo va a usar en los versículos que le voy a citar. Segunda a los Corintios 2, 3 dice: y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. En este contexto, Pablo está detallando las razones por las que pospuso su visita a Corinto. Él dice que confía en que los corintios, perdón, van a obedecer la exhortación a arrepentirse de sus pecados que ya les había confrontado en una carta anterior. Preste atención porque las palabras confianza y obediencia van a jugar un papel importante acá. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Después de segunda a los Corintios sigue Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 10. Gálatas capítulo 5 versículo 10. Preste atención. Gálatas 5:10 dice: yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Subraya ahí confianza, porque en el contexto de este versículo de Gálatas, Pablo lo que está haciendo es refutando el argumento de los judíos que estaban enseñando que la circuncisión era necesaria para ser salvo. Pero el apóstol expresa la seguridad, la confianza de que tiene un Señor, que tiene un Dios, que él iba a ser fiel en sostener a los suyos para que no cayeran en esas herejías que se estaban enseñando, que iban a perseverar y así iban a ser preservados por el Señor. Dice también que los perturban, haciendo una clara referencia a los falsos maestros, iban a recibir su castigo. Váyame siguiendo el hilo, porque en el versículo de Corintios dice: y espero que yo confío en ustedes, en que su gozo va a ser mi gozo, va a ser el mismo. Está hablando de un mismo sentir. El hecho de que yo esté confiando en ustedes es porque quiero que obedezcan lo que ya les confronté, la exhortación al arrepentimiento que les hice. Y aquí en Gálatas está diciendo algo más, y aquí está agregando algo bien importante a lo que quiero que le preste atención. Gálatas 5:10 dice: yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor. Subraye eso. Confianza respecto a ustedes en el Señor. Y ya vamos a ver un texto más. No pierda de vista ese elemento. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, más adelantito. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses 3, versículo 3 y 4. Fíjese: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Versículo 4. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes. Subraye eso. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. ¿Cuál es el contexto acá? Pablo está haciendo una exhortación, un llamado a los creyentes de Tesalónica a que oren, a que se mantengan así de forma continua. Y dice Pablo que él confía en el Señor respecto a ellos, de que iban a obedecer las instrucciones que les dejó en la carta y que Dios los iba a librar del maligno. Ahora vuelva a Filemón. Yo creo que ya me está siguiendo el hilo de lo que le quiero decir y lo que la palabra misma nos está diciendo. Si volvemos ahí a Filemón, vamos a ver la misma fórmula en el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, pero hay algo tácito ahí, hay algo que está implícito.
Es como si estuviera entre paréntesis, pero no está ahí. Por ejemplo, es como si Pablo estuviera diciéndole, te escribo confiado en el Señor en tu obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿puede una persona pecadora confiar en otra persona que es pecadora? Ahora, sería propio y muy natural que su respuesta fuera no. ¿Sabe por qué? Porque somos personas a quienes no le gusta confiar. O mejor dicho, somos personas que con gran dificultad llegamos a confiar en ciertas personas e incluso si llegamos a confiar en ciertas personas, no lo hacemos de forma total. Fíjese. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos llama a tener un mismo sentir como Cristo lo tuvo en cuanto a la comunión se refiere? Que es lo que hemos venido hablando. Présteme atención porque no quiero que esto se vaya a malentender y se lo voy a explicar más de una vez. Si nuestro estándar es Cristo, y leímos en Filipenses 2 que este mismo sentir es el que hubo en Cristo y lo cantamos, eso quiere decir que en cierto sentido Jesús sí confió en los suyos. Jesús sí confió en los suyos, pero porque su confianza no estaba puesta meramente en el hombre. Porque si no, esto sería una contradicción a uno de los textos más conocidos respecto a este tema, que es Jeremías 17:5, que dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne o de la humanidad o de su humanidad su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Ahí está el detalle. Que cuando confías en el hombre, tu corazón se aparta del Señor. No puedes servir a dos señores. Tu confianza no puede estar dividida. Tiene que ser una confianza absoluta, genuina y bíblica en el Señor. Ahora bien, ese no fue el caso de Jesús, obviamente, pero su confianza, y présteme atención, cuando digo que Jesús sí confiaba en los suyos, y ya vimos esto, su confianza estaba puesta en el Padre y en la voluntad que Él había decretado para llevar a cabo el plan que estaba por consumarse en Jesús. Entonces, si hemos entendido esta verdad, decir que yo confío en ustedes o que usted confía en mí, que yo confío en mi prójimo, que yo confío en mi hermano, es decir, que yo estoy confiando en la obra de Cristo que se está llevando a cabo en la vida de mi hermano. Hermanos, hermanas, somos llamados ustedes y yo a confiar en nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos testigos de la obra y los frutos que el Evangelio ha hecho y sigue haciendo en la vida de las personas que tiene a su alrededor. Y si aún viendo esto, si aún conociendo esta realidad que usted ha visto en la palabra, a usted le está costando confiar en su hermano, el problema es usted. Tiene que examinar si realmente confía en la obra que Dios está haciendo, primero en su propia vida. Porque si esto no le está permitiendo ver lo que Dios está haciendo en la vida de su hermano, algo está pasando ahí. Y por eso es que Pablo estaba confiado en que Filemón iba a obedecer esto que le estaba pidiendo. Porque versículos atrás le dice, y lo hemos visto con nuestro hermano Carlos, le estaba diciendo, yo he oído del gran amor y de la fe que tú tienes con los demás. Había testigos que estaban asegurando la obra de Cristo en la vida de Filemón. La misma iglesia de Colosas lo aseguraba. Y eso era un motivo de gozo y de consuelo para el apóstol Pablo, porque los corazones de los santos, dice versículos atrás, los santos de Colosas estaban siendo confortados por Filemón.
Lo aprendíamos la semana pasada. Qué bueno que nosotros somos llamados a ser un beneficio para la iglesia. Qué bueno que nuestros corazones son confortados por el crecimiento de nuestros hermanos. Entonces busquemos nosotros confortar el corazón de nuestros hermanos. Eso nos da una gran lección. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con, sí, o sea, que muy bonito la comunión, muy bonito el diseño, muy bonito decir que yo puedo confiar en mi hermano, que yo puedo confiar en mi hermana, pero claramente nos damos cuenta de que tenemos imperfecciones, de que tenemos pecados, de que tenemos luchas. Todas las personas en quienes es depositada esta confianza en Cristo, este mismo sentir que debe haber en Cristo, son imperfectas. Lo sabemos bien. ¿Y sabe por qué tiene que tener en mente eso? Porque es muy posible que en más de alguna ocasión nos defrauden. Y eso no es nuevo para nosotros. Una de las frases que yo recuerdo que en un principio me chocó porque él me parecía muy extremo, era cuando escuchaba al pastor decir, siempre espera lo peor de un pecador. Y es interesante ver que todo lo bueno que nosotros podemos llegar a mostrar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia misma, en nuestra propia vida, es la obra de Cristo en nosotros. Es la evidencia y la gente lo ve, la gente lo nota. Algo por muy mínimo que sea que tú estás cambiando, la gente lo empieza a notar y eso sabe la gente, la iglesia, la familia, que solo Dios puede hacer una obra de esa magnitud. ¿Ve? Qué gran cambio se le nota a este hermano. Qué distinta se ve la hermana. Tiene otro semblante. Eso que usted está viendo es la carta de presentación o el sello distintivo de la obra del Espíritu Santo. Una obra en la que se supone que usted y yo confiamos. Ahora, vuelvo. Si a usted le está costando confiar en su hermano, examine si realmente tiene una convicción de la obra del Espíritu en la vida de la persona. Porque su seguridad en la obra del Espíritu Santo tiene que ser mayor que su deseo de no volver a confiar en una persona pecadora si ésta la defrauda. Repito, su seguridad por la obra del Espíritu Santo tiene que ser mayor que su deseo de no volver a querer confiar en una persona que le defraudó. Y esta es una de las tantas formas en las que los santos son santificados mientras Cristo regresa, cosa que también cantábamos. Vaya conmigo a uno de los proverbios más conocidos, Proverbios capítulo 27. Sí, ya se lo puede, probablemente de memoria, qué bueno, porque quiero que analice un poquito las palabras de este proverbio. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Permítame leer primero la versión de la Reina Valera. Dice Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora, la Biblia de las Américas dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Présteme atención con esto, porque en el Antiguo Testamento, cuando se le está haciendo énfasis o en el texto está hablando del rostro, del semblante de una persona, se está refiriendo a la emoción de esta persona. Para ser más específico, a su carácter, al carácter de la persona. ¿Sabe lo que está diciendo este proverbio? El proverbio nos está diciendo que el hombre afila el carácter de su amigo. Vuélvalo a leer. Hierro con hierro se afila. Y así el hombre afila el carácter de su amigo.
Mira el prójimo que tiene alrededor, ese es su hierro. En más de alguna ocasión su servidor lo va a defraudar, me va a tener que aguantar, pero va a tener que aprender a confiar en mí, no porque yo lo merezca, no porque yo tenga mérito, sino porque usted ha sido testigo de la obra de Cristo en mi persona. Y porque usted, en teoría, confía en la obra de Cristo más que en su inseguridad por confiar en pecadores. Ese es el mismo sentir al que somos llamados. No puede aceptar el Señor una desconfianza de parte de una persona que dice ser creyente. ¿Por qué? Porque todos estos pecadores que estamos acá nos afilamos entre nosotros, moldeamos nuestro carácter. Sí, probablemente hay un roce, pero esa es la vida cristiana. Bienvenido a la santificación progresiva. Mientras Cristo regresa, usted va a ser afilado, afilado, hasta lijado si es posible, para que su carácter tenga el carácter de Cristo. Ese era el llamado que Pablo le estaba haciendo a Filemón. Yo te escribo, Filemón, confiando en el Señor en que tú vas a obedecer. ¿Por qué? Porque Onésimo es tu hierro. Onésimo va a ser el hierro que te va a estar aguzando el carácter para ver si tu obediencia no es meramente superficial, y vamos a llegar a eso. Pero la primera evidencia que vemos acá de un mismo sentir es la confianza. Hermano, no podemos reflejar a Cristo Jesús a través de nuestros hermanos y de nuestra vida si no hay una confianza genuina. No precisamente solo en el Señor. Qué bueno que confías en el Señor y en su obra, pero tenés que confiar en tus hermanos en Cristo, sabiendo lo aguados, lo lentos, lo difíciles, lo impacientes que pueden llegar a ser. Son tus hierros y te van a abusar el carácter. Ahora, vuelva a Filemón. Confío, dice Pablo, te estoy escribiendo confiado en tu obediencia. Ahora, la obediencia que Pablo esperaba de Filemón también no era una obediencia cualquiera, no era una obediencia meramente superficial, era algo bien específico. Quiero que piense en esta imagen. No es lo mismo que usted vea a un padre de familia que manda a su hijo a comprar medicamentos a una farmacia. Hijo, comprame medicamentos en la farmacia. Y el hijo sale con una actitud pésima. Ve, ¿y por qué solo a mí? ¿Y por qué no mandas a fulano? Chica, yo estoy aquí ocupado y vos me estás mandando para allá. Bueno, dámelo, ni modo, me voy. Y está la imagen donde el padre hace la misma rogativa y el hijo tiene una actitud diferente. Claro, ¿qué tipo de medicamentos crees? Ahorita regreso. En ambos casos hubo una obediencia, porque al final se cumplió lo que el padre estaba rogando. Pero ¿cuál fue la diferencia? La actitud. La actitud es la diferencia. Présteme atención. Nuestra obediencia es aprobada por Dios y respaldada por su palabra cuando nuestra actitud está acorde a ese mismo sentir en Cristo. Por lo tanto, la obediencia a la que somos llamados a mostrar, a evidenciar, es una obediencia al Evangelio mismo y todo lo que se nos demanda hoy como nuevas criaturas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y si Cristo está habitando en mí, yo tengo que mostrar que tengo el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, vaya conmigo a Filipenses 2 otra vez. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahora hay algo interesante aquí. Váyase al versículo 12. Filipenses 2:12. En el subtítulo que yo tengo aquí en la Biblia de las Américas dice exhortación a la obediencia. Interesante.
Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Présteme atención. Al igual que cada carta que Pablo mandaba, él esperaba que los mandatos que venían inspirados por el Espíritu Santo, valga la aclaración, fueran obedecidos. En este caso, la exhortación era para los creyentes de la iglesia de Filipos y el contexto de nuevo es una exhortación a que obedecieran. Ahora, este texto en específico tiene algo bien especial. ¿Por qué? Porque es usado por un montón de pastores para argumentar que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué está queriendo decir Pablo en este versículo? La palabra ocúpense se traduce del griego como trabajar. Trabajar en el griego es una palabra que está compuesta de muchos significados que puede traducirse como llevar algo a cabo o lograr un cometido o ocuparse sin interrupción. Pero la implicación más apegada al contexto es que esta palabra ocuparse está hablando de trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo en su totalidad. Lo voy a repetir, esta palabra ocuparse tiene la implicación de trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo en su totalidad. Entonces el texto diría, más o menos en su traducción, ocúpense o trabajen en su salvación sin interrupción alguna hasta terminarla por completo. Así diría la traducción. Trabajen en su salvación sin interrupción alguna hasta terminarla por completo. Y ojo, no se está refiriendo a una salvación por obras, que es el otro lado donde muchos teólogos se agarran. No está hablando aquí de que yo tengo que trabajar en ese sentido para yo ser salvo. No está hablando de eso, porque si no, estaría contradiciendo lo que Romanos 3:23 dice, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor, y estaría contradiciendo lo que Efesios 2:8 y 9 dice, que fuimos salvos por gracia a través de la fe y no por obras. ¿Sí me está, sí me está siguiendo? Es decir, aunque no se refiere a una salvación por obras, ojo con esto, sí está apuntando a una responsabilidad humana que el creyente tiene de obedecer en su proceso de santificación. Ojo con esto, somos salvos. Claro, nuestra deuda ya fue pagada por Cristo. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz y Él básicamente nuestro lugar en la eternidad en ese sentido ya fue apartado. Pero ¿qué pasa? Esto es seguro, pero nuestra fe no es una fe ciega. No se trata de que ahora que yo soy cristiano hago esto, vengo a la iglesia, me congrego, me involucro porque los demás lo hacen. Tienes que forjar una convicción propia que tiene que estar basada en la escritura misma. Por eso es que exhortamos todos los días que vienes acá a que te involucres en la lectura de la Biblia, a que preguntes, a que no solamente digas amén a todos los que vienen a pararse aquí a predicarte. Atrévete a cuestionar el texto, a hacer las preguntas pertinentes, porque se trata de que tú desarrolles tu propia convicción, porque yo no puedo interceder delante de tu salvación ante Dios. Eso solo Cristo lo pudo hacer, ya te pagó la deuda. Yo no morí por ustedes.
Entonces, cuando usted desarrolla esa fe, deja de ser ciego, deja de hacer lo de la corriente de los cristianos solo porque fulano lo hace, lo hago yo también, que es como la mayoría de cristianos están hoy. Tiene que forjar una convicción propia que tiene que estar basado aquí, no en un relajo de filosofías que usted puede aprenderse del mayor filósofo que tenga su labia ahí afuera. ¿Sabe qué? Para que usted logre discernir, por eso es que usted tiene que orar. O sea, aproveche los medios de gracia, los recursos que Dios le da. Tiene la palabra, tiene la oración, tiene la iglesia, tiene la comunión, tiene a los líderes. Aprovéchelos. Porque cuando usted logre discernir el por qué usted vive su vida como usted la vive, cuál es la razón del por qué usted toma las decisiones que toma y actúa con la actitud con la que usted lo hace, entonces su cristianismo comienza a tener sentido. Entonces el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús comienza a tener sentido en su mente y por lo tanto en sus actitudes y en sus acciones. Pero tiene que confiar en la obra de Dios en la vida de sus hermanos y en la suya en primer lugar. Ocúpese de su salvación con temor y temblor, a eso se está refiriendo. Vivimos evidentemente en un mundo caído donde Dios ha prometido preservar a los suyos. Dios ha prometido hacernos perseverar hasta llegar a la meta. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando de una salvación por obras, no está hablando que la salvación se pierde. Ya vimos el contexto de eso. Ahora, ¿de qué manera ustedes y yo vamos a trabajar en esto? El mismo texto lo dice. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? Este es un pequeño juego de palabras que desde el griego también se traduce como con reverencia y con lealtad. Es decir, en mi deseo por ser más santo, que es un anhelo piadoso, por ser santo porque Él es santo, lo hemos visto, lo vimos el domingo. Entonces, en mi anhelo por santificarme mientras pasa cada día, yo obedezco a Dios y rindo estas áreas de mi vida porque he entendido que Dios se merece ser honrado. Porque no quiero que el nombre de Dios sea ofendido, no quiero ofender a Dios con mi vida. Le obedezco porque me deleito en hacerlo. Y yo soy llamado a tener este mismo sentir que hubo en Cristo y como vimos en Filemón, para hacer un beneficio a la congregación y confortar los corazones de los santos. Me encanta una cita de un teólogo que dice, este evangelio que el mismo Cristo predicó es el mismo que demanda que aquellos que han sido grandemente beneficiados también muestren bondad para con otros. Vuelva a Filemón. Entonces, esa era la obediencia a la que apuntaba Filemón a través de lo que Pablo le estaba diciendo. Por ello, Pablo, y me encanta, lea el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia y mire cómo termina, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Esto es interesante porque hay muchas posibilidades y fue interesante ver todos los escenarios que muchos comentaristas ponen en lo que pudo haber pasado o a qué estaba refiriéndose Pablo con esto. Y estudiando algunos comentarios me llamó la atención 5 escenarios. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con que esperaba que Filemón obedeciera y que incluso iba a hacer más de lo que le había pedido? Bueno, un teólogo dice que posiblemente Filemón podía darle a Onésimo un tiempo libre para su labor evangelística ahora que iba a regresar a Colosas. Eso es algo muy piadoso. Otro comentarista dice que probablemente Filemón entonces iba a tener
la oportunidad de examinar sus relaciones para con otros esclavos que posiblemente estaban bajo su autoridad. Porque recordemos, Filemón era un hombre que poseía esclavos, un hombre con una muy buena posición económica. Otra opción probablemente dice que Filemón iba a poder exhortar a otros amos a tratar de tener una mayor consideración con sus esclavos, por ver el ejemplo de lo que había pasado con Onésimo. Y un último escenario dice que posiblemente Filemón le pudo haber escrito un mensaje a Pablo. Este sí se fue más allá. Podría haberle respondido la carta a Pablo y le dijo, bueno, en el versículo 22 dice, y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento. Y posiblemente Filemón le haya contestado diciéndole, bueno, me pediste un cuarto de huéspedes, un cuarto aparte, voy a hacer más que eso, puedes quedarte en mi propia casa. Y así hay un montón de posibilidades de lo que implicaba. ¿Qué más podía hacer Filemón que lo que Pablo le había pedido? Producto de tener el mismo sentir, producto de que la confianza que Pablo tenía en la obediencia de Filemón por la obra del Señor en Filemón podía ser. El punto de todo esto, hermanos, es que cuando hay un mismo sentir en Cristo, podemos confiar en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque usted confía en la obra del Espíritu Santo que los inclina a tener una obediencia no de mala gana, una obediencia no a su manera, una obediencia como renegando, sino una obediencia bíblica, genuina y contenta en el Señor, que incluso puede lograr más de lo que se había esperado. Imagínense lo que podemos aprender solo de un simple versículo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Entonces su oración debe ser por ese mismo sentir, porque usted logre confiar en sus hermanos. Y si usted es un gran desconfiado, examine su convicción de la obra del Señor en su propia vida para que usted pueda discernir la obra de Cristo en los demás y sea testigo y usted sea sea beneficiado, por el crecimiento de su hermano. Y usted mismo está llamado, como lo vimos la semana pasada, a ser un beneficio para confortar los corazones de los santos. Esa es la primera evidencia que vemos, confianza. Entonces vamos a la segunda evidencia de un mismo sentir, que es la oración. La oración. Versículo 22. Mire qué interesante esto. Y al mismo tiempo, dice Pablo a Filemón, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Uy, ¿qué podemos decir de la oración, hermanos? Bueno, en primer lugar, vemos aquí que Pablo está haciendo un juego de palabras que es muy precioso realmente. Primero, mire ahí, él está pidiendo alojamiento, es decir, está pidiendo un cuarto aparte, un lugar para quedarse, que era lo usual en aquellas culturas, en aquellos amigos o aquellos viajeros que pasaban la noche en la ciudad para ver a familia, amigos, etcétera, por negocio. Habían cuartos de huéspedes que eran ajenos a la casa del anfitrión. Eso es lo que Pablo les estaba pidiendo. Y evidentemente esto lo está haciendo porque Pablo sabe de la hospitalidad de Filemón, que ya antes la mostró. Le recuerdo que desde el versículo 1 hemos visto que la iglesia de Colosas se estaba congregando en la casa de Filemón. Entonces no era una casa chiquita. De entrada, que una persona le abra las puertas a gente que no confía en plenamente o totalmente, eso solo Dios lo puede hacer. Que tú le abras las puertas a personas desconocidas que en tu pecaminosidad ni siquiera le ofrecerías agüita, eso es algo que solo Dios puede hacer. Que tú le abras la puerta a las personas en las que estás siendo testigo de la obra de Dios en sus vidas, esa es la hospitalidad.
Hermanos, es interesante que en Timoteo el requisito para los ancianos es que sean hospitalarios y en algunos diáconos también, pero eso no se puede limitar solamente a ellos. Mira la iglesia primitiva, mira cómo se trataban, mira cómo se apoyaban, cómo había una hospitalidad entre ellos cuando eran perseguidos, se alojaban unos a otros. ¿Cómo nos hace falta eso? ¿Por qué? Porque a veces la gente es bien desconfiada. Uy, no, es que en la casa la tengo bien desordenada, hermano, no vamos a ir a juzgarte la casa. Queremos convivir contigo, queremos saber cómo es realmente tu ser pecaminoso cuando estás en la casa, cuando estás cómodo. ¿Por qué? Porque es bien fácil que usted me venga a pintarse un cristianismo bien santo aquí en la iglesia. Cuando salí, por eso es que cada salida usted tiene que verla de manera intencional. Probablemente no sea la plática más bíblica en un inicio, pero es interesante cómo la comunión, el mismo sentir puede llegar a ser tan marcado que al final siempre hay una conversación donde la Biblia es el tema. Y es precioso. Pero si en un inicio no está siendo así, no se sienta mal, no fuerce ese momento, porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de ambos. Cuando usted está en lo mejor de su cama, donde supuestamente ahí está en su hábitat natural, ahí los hermanos pueden ver quién es usted realmente y por lo tanto pueden confiar en la obra que está haciendo Cristo en su vida. Pablo estaba pidiendo, Filemón, al mismo tiempo, aprovechando esto, prepárame alojamiento. Segundo, e interesante acá, es cuando dice que él está esperando que por las oraciones de sus hermanos, él les sea concedido. Suena un poco extraño esa palabra. De hecho, una mejor traducción dice, además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les permita o Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Entonces tiene más sentido esto. Y cuando ya cuando se traduce de esta manera, que es el sentido del idioma original, hay una clara referencia a la providencia del Señor. ¿Se acuerda lo que vimos en el versículo 15? Y creo que vaya un momentito ahí para los que no pudieron estar. Me encanta cómo Pablo dice esto. Ahí en el versículo 15 de Filemón dice, bueno, desde el 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti. Vimos lo que implicaba esto, vimos el juego gramático que implicaba. Básicamente está diciendo, sino que quizá por esto Onésimo fue apartado de ti, añadiendo a que hubo alguien externo que movió las piezas, que orquestó las circunstancias para que Onésimo, escapando de Colosas, fuera a parar a Roma, a la misma cárcel donde Pablo estaba. Entonces, de la misma manera, esta providencia tan marcada que Pablo vio y de la que quería que Filemón se diera cuenta que estaba pasando, lo vuelve a decir. Está diciendo, hermano, Pablo está apuntando ahora a una intervención divina para que se le permita visitar la iglesia de Colosas, siendo la oración de los hermanos el medio. Y aquí hay algo bien precioso, porque en ocasiones anteriores, en otros sermones, Pablo no solo dice que está orando por los hermanos a quienes les escribe, sea a quienes les escriba, para que Dios permita que suceda algo. Usted lo puede ver en Colosenses, en Filipenses, Tesalonicenses, Romanos, en todas las cartas pastorales de Pablo, en todas las epístolas. Pablo siempre está diciendo que está orando por los hermanos para que Dios permita que sucedan algo según su voluntad. Y no solamente él hace esto, es bien común que Pablo pida oración por sus colaboradores y por él para que la providencia del Señor les guarde y los lleve según su voluntad. Es interesante que muchas veces Pablo quiso ir a algunos lugares y dice que el Espíritu no se lo permitió. En otros pasajes dice que el Espíritu llevó a fulano y a sutano y a mengano a evangelizar a tal parte. Entonces, ellos había una clara recepción de la providencia divina. Y de hecho,
Sí recuerdo una predicación que hubo en una capilla del seminario cuando estaba estudiando el año pasado, cuando hablaban de la oración, y me llamó algo la atención de una forma muy interesante. Y el expositor decía que la oración es un medio de gracia donde Dios, por gracia, valga la redundancia, nos está haciendo partícipes de su voluntad. Ojo, la oración es un medio de gracia donde Dios nos está permitiendo ser partícipes de su voluntad. ¿Cómo así? Cuando usted contempla la voluntad de Dios, usted le glorifica. Por ejemplo, si usted se ha conectado a los grupos de las 7 de la mañana, es interesante escuchar cómo oran las hermanas, cómo oran algunos hermanos. Es interesante la manera en la que oran y a veces es interesante que usted vaya y les pregunte, hermana, ¿por qué? O sea, tengo una duda en buen sentido para que no las asuste. ¿Por qué ora de esta manera? ¿Por qué cuando usted escucha que ora de esta manera? Incluso cuando usted escucha aquí a los que dirigen acá, a los que predican acá, o sea, personalmente yo lucho con que mis oraciones no sean robóticas. Y eso me ayudó mucho un libro de Donald, ¿qué se llama? Whitney, ¿verdad? Que se llama Orando la Biblia, donde él está haciendo referencia a que estamos acostumbrados a que nuestras oraciones sean como robóticas. Señor, te doy gracias por este nuevo día, bendice los alimentos, llévame con bien a nuestros hogares. Y una muletilla que se ha metido en el lenguaje cristiano es aligera los pasos de los que vienen en camino. Y a veces hacemos broma que de repente el Señor les está acelerando el camino y están preguntando qué pasa. Pero la idea de todo esto es, ¿qué palabras usted ocupa cuando ora? ¿Cómo, cómo es consciente de lo que está pidiendo? ¿A quién se lo está pidiendo? ¿Por qué se lo está pidiendo? ¿Y para qué se lo está pidiendo? Lo dije en un día de ayuno congregacional, que valga el comercial, no se lo vaya a perder el siguiente que se anuncia. Pero a lo que yo voy es que cuando oramos, nuestra expectativa es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas o se cumpla en la petición por la que estamos orando. Ese es el ideal. Las hermanas, todos, cada día, de lunes a viernes, están orando por una serie de peticiones que se les hacen llegar para que la voluntad de Dios se cumpla en cada petición, en cada necesidad, en cada fortaleza espiritual, en cual sea el caso que ha llegado. Entonces es deleite para estas hermanas y evidentemente para nosotros también cuando sabemos que una respuesta de parte de Dios ha sido dada, cuando la enfermedad ha sido curada, cuando se ha provisto económicamente para una necesidad, cuando se han dado sucesos que solamente Dios pudo hacer, nos alegramos. Y no hay nada más precioso, y es lo que decía este conferencista, que cuando yo estoy orando, porque usted como hermano, empiece a dar frutos de un mismo sentir en Cristo y estoy siendo testigo de que eso está pasando. El Señor a través de mi oración me permite ser partícipe de su voluntad. Eso es gracia. Por eso es que buscamos que orar según la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Cuando oramos según su voluntad, estamos evidenciando el mismo sentir. Cuando oramos porque la providencia del Señor orqueste situaciones que le permitan a usted y a mí que usted crezca y cambie para bien. Ahora, situaciones, ahí solo el Señor va a determinar cómo, cuándo y con quiénes lo va a hacer, pero de que usted va a crecer, va a crecer. Su responsabilidad es la mía, Señor, que el hermano Jonathan pueda crecer espiritualmente, porque ya físicamente ya no, por favor. Entonces, cuando usted está orando, por ejemplo, por mi persona, para que el Señor en su providencia orqueste situaciones que me hagan crecer, no tenga duda que el Señor me va a afilar a través de un hermano, a través de situaciones, a través de familia, a través de trabajo, a través de necesidad. Ese es el mismo sentir que buscamos tener, que es el que hubo en Cristo Jesús. Eso es estar bajo el mismo amor. Eso es tener la misma actitud. Y ahora de nuevo, váyase a
Filipenses 2. Y ahora que hemos visto ya todo esto, ya para comenzar a finalizar, Filipenses capítulo 2. Y ahora sí, entendiendo todo lo que hemos aprendido desde que inició este sermón, leamos desde el versículo 1 hasta el 13. Y váyale prestando atención a la luz de todo lo que hemos estado aprendiendo. De nuevo, Pablo está primero poniendo el ejemplo de Cristo. Les digo rápido el contexto. Pablo está poniendo el ejemplo de Cristo para que los filipenses aprendan a obedecer los mandatos de Dios. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si algo bueno está pasando en ustedes, si el Espíritu Santo les está haciendo crecer, si estoy viendo signos de madurez en ustedes, si estoy viendo todo esto bueno, háganme ver la cereza del pastel de la obra de Cristo en sus vidas. Hagan completo mi gozo, dice el versículo 2. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, es decir, unidos en alma, una unidad con las vidas de los hermanos, dedicados a un mismo propósito, versículo 3. Aquí va a detallar en qué consiste o cómo se manifiesta este mismo sentir, este mismo amor, esta unidad. Está describiendo lo siguiente, versículo 3. ¿Cómo? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Pregunta, ¿Cristo hizo esto? ¿Cristo buscó su vanagloria? ¿Cristo fue egoísta? No. Sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pausa. ¿Vimos eso en Cristo? Por supuesto que sí. Él consideró a los que estaba discipulando como más importantes que él. Lo vimos. Él estuvo incluso dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Vio esto usted en Cristo? Por supuesto que sí. Versículo 5, haya pues, y lo vuelve a decir, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el caso de Cristo? El siguiente, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esto en el griego significa que renunció temporalmente a sus privilegios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12. Así que después de toda esta verdad, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Más claro no lo pudo haber dicho Pablo. Esto es increíble, un trozo de carne espiritual que usted se acaba de masticar, que yo quiero que lo dijera bien. Y podríamos pasar, no nos da el tiempo solo para examinar este pasaje. Pero es interesante la obra de Cristo que nos sirvió de ejemplo para que hoy nosotros modelemos ese mismo sentir. Es lo que se esperaba de Filemón. De hecho, volviendo a Filemón, es interesante que él dice que por las oraciones de ustedes no solo se estaba refiriendo a Filemón, se estaba refiriendo a Apia y a Arquipo que vimos en el versículo 1.
y al mismo Onésimo. Dijimos que Apia posiblemente era la esposa de Filemón y que Arquipo era uno de los pastores principales de la iglesia en Colosas junto con Epafras. Estas personas vieron de cerca lo que pasó con Onésimo. Estas personas también iban a tener la responsabilidad. Y quiero que lo diseñamos bien para ir terminando. Algo maravilloso de esta carta es que la obra de Cristo está implícita de inicio a fin, lo hemos estado viendo. Este mismo sentir no solo era responsabilidad de Filemón, sino de Apia, de Arquipo, de todos los hermanos que estaban en la iglesia de Colosas, que vieron quién fue Onésimo antes y van a ver quién es Onésimo ahora. Onésimo también tenía la responsabilidad de evidenciar este mismo sentir. Y de la misma manera, hermanos, ahora ustedes y yo somos llamados a evidenciar este mismo sentir. ¿Cuál? El que hubo en Cristo. Y número 3 y último, la tercera evidencia de un mismo sentir es el perdón. Hay mucho que decir del perdón y esperamos detallarlo si Dios nos lo permite la otra semana. Pero hay unas realidades que me tomé el tiempo de recapitular. Curiosamente, me encontré entre mis apuntes viejos cuando recién vine acá un estudio acerca del perdón que el pastor había hecho y de 17 páginas llenas de apuntes, porque yo estaba pasando por un momento bien difícil con mi familia en ese momento. No podía concebir el perdón bíblico y me tomé la libertad de volver a meditar en 7 realidades sobre el perdón que a mí me confrontaron un montón y que vemos en la carta de Filemón y que es una doctrina muy difícil de tragar, pero que somos llamados a mostrar. ¿Por qué? Porque es necesario que ese mismo sentir que hubo en Cristo, que perdonó nuestros pecados, también esté en nosotros. Número 1, el perdón no es el resultado de un milagro, sino de mucho esfuerzo, que solo aquellos que han recibido este regalo entienden su valor. Dar perdón es caro, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la persona que está perdonando está dando algo que no va a recuperar, está dando algo por perdido. La persona resultó ofendida, claro, pero yo paso eso por alto porque entiendo el valor del perdón. En ese sentido, el perdón es caro y por lo tanto entiende el valor y está dispuesto a darlo. Número 2, el perdón no es una terapia, hermanos. No es como la psicología en ese sentido, las filosofías mundanas quieren mezclar esto con la Biblia y eso no es posible. El perdón no es una terapia, es un mandato divino. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la frase, perdónate a ti mismo para que puedas perdonar a los demás? ¿Qué autoridad tenés vos para perdonarte vos mismo? ¿Qué necesitas perdonarte a ti mismo? ¿Cuál es el perdón que estás buscando? Un temor que te puede servir como un placebo para decir, yo estoy satisfaciendo mi propio sentido de justicia, o realmente buscar el perdón que te va a desafiar a renunciar a tu orgullo. Es que yo necesito sacarme esto y desahogármelo. Hermano, en Cristo tú estás llamado a mostrar dominio propio. Tragate tu orgullo, contenelo. Porque si tú estás reaccionando a cada vez que un hermano te defrauda, entonces no estás teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Número 3, si hemos perdonado una ofensa, lo peor que ustedes y yo podemos hacer es echar en cara esa ofensa que se perdonó. Esto pasa en todo tipo de relaciones, en los matrimonios, en las familias. Lo peor que puedes hacer es echar en cara una ofensa que se supone que ya perdonaste, porque eso no está mostrando un mismo sentir en Cristo. Número 4, en hace un estudio decíamos la frase, yo perdono, pero no olvido. Hermano, perdonar no es olvidar.
Perdonar no es olvidar. ¿Sabe por qué? Ninguno de nosotros olvida, a menos que de verdad tengamos un ataque de amnesia o nos peguen fuerte en la cabeza. Porque el pecador nunca va a olvidar cuando le hacen algo, porque le atacan su orgullo, le atacan su ídolo. Por eso es que el que perdona lo está haciendo, aunque tiene en cuenta la ofensa que le hicieron, porque no la va a olvidar, porque le va a doler perdonar, porque decide perdonar, porque encuentra deleite en que obedece a su Señor, porque sabe que perdonar lo va a hacer más como Cristo. Número 5, las personas maduras espirituales son las que tienen un sentido de responsabilidad. Por tanto, estas personas son las que buscan este mismo sentir que hubo en Cristo. Si a usted esto no le interesa, si a usted no le interesa perdonar, usted no está siendo una persona madura porque no quiere tener la responsabilidad de tener esa misma actitud que hubo en Cristo. No quiere comprometerse a perdonar, prefiere defender su orgullo. Entonces usted no es maduro, usted no está creciendo. Número 6, el perdón conlleva emociones. Claro, somos seres humanos. El perdón puede afectarnos emocionalmente, pero la clave es que no debemos dejarnos gobernar por nuestras emociones, siendo mayor mi anhelo, mi responsabilidad por perdonar. Y para ello es que yo debo tener los motivantes correctos. Para ello tengo que entender lo que Cristo perdonó, la manera en la que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo los motivantes correctos a la hora de que las emociones quieran gobernar, cuando yo trate de dar perdón, cuando yo trate de pedir perdón y otorgar perdón, hay emociones. Pero cuando yo me dejo gobernar por ellas, no estoy siendo como Cristo, sino que cuando soy como Cristo, doblego mis emociones y la responsabilidad con Cristo y su obra es mayor que mis emociones. Y número 7, y eso lo publicaba el día de ayer en las redes sociales, es que entre pecadores el perdón casi siempre tiene un pero. Pero es que no, pero es que mire, y si fulano hace esto, ¿qué hago? Y este caso, ¿y qué pasa si hago esto? Mano, al final el principio es el mismo. Si tenés esa misma actitud que hubo en Cristo, tenés que perdonar. Entre pecadores el perdón siempre va a tener un pero. Sin embargo, entre Dios y el pecador el perdón nunca tuvo un pero. He ahí el estándar del perdón bíblico. Cuando ustedes y yo entendemos la forma en la que Dios nos perdonó en Cristo, vamos a estar dispuestos a perdonar bíblicamente. Entonces mi oración es, como lo hemos cantado, que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros. Versículo 21 y 22 puede ver esto y a lo largo del libro de Filemón. Dios nos está recordando cuán importante es mostrar un mismo sentir en Cristo para nuestro crecimiento espiritual. 3 evidencias: confianza, oración y perdón. Que nuestra oración de nuevo sea tal y como lo hemos cantado. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Vamos a orar.